esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que tiene esta estructura, y esto tenemos que aprenderlo bien, ¿no? Esta es la forma estándar, repito, ¿cómo vamos a reconocer? La variable de salida o la variable y, la variable dependiente, debe tener coeficiente 1. Y su primera derivada con respecto al tiempo, ¿verdad? Debe tener el coeficiente, bueno, el coeficiente que aparezca ahí va a ser la constante tiempo. Y del lado derecho, la variable de entrada, u de t, ¿verdad? En general, va a tener un coeficiente, y ese va a ser la ganancia. Eso es si consideramos la ecuación diferencial. Pero usando la representación de función de transferencia, ¿verdad? También debemos de reconocer esta estructura. El modelo de función, como función de transferencia de un sistema de primer orden, pues es el cociente, ¿verdad? Que contiene en el numerador la ganancia, y luego en el denominador un polinomio de grado 1, ¿no? Donde aparece la variable s, y el coeficiente que tenga esa es la constante tiempo, tau. Y el término independiente siempre es 1, ¿no? Entonces, ese es el sistema de primer orden estándar o clásico, ¿no? Y hemos estado viendo su comportamiento. Bueno, voy a mostrarles dos ejemplos en donde va a aparecer qué significa, ¿no? Físicamente, tanto la constante tiempo, tau, como la ganancia, ¿no? La ganancia del sistema. Entonces, el primero, esto está en las notas, ¿eh? Está en las notas, en el capítulo que dice análisis de sistemas de primer orden. A veces lo actualizo, entonces, por favor, vean, que tengan la última versión, ¿no? Entonces, voy a mostrar estos dos ejemplos. Vamos a derivar la ecuación diferencial, ¿no? Ordinaria de primer orden, y luego vamos a identificar los parámetros, ¿no? de estos sistemas. Entonces, este es un primer ejemplo, es un sistema químico, ¿no? Es un tanque, tenemos un tanque de mezclado, ¿verdad? Hay un flujo de entrada y hay una concentración de cierto compuesto, cierto producto, ¿no? Bueno, no cierto producto, cierto compuesto, ¿no? Químico. En el flujo de entrada, entonces el flujo de entrada es F, y CI es concentración del compuesto químico A. Y bueno, para simplificar, como se indica aquí, ¿verdad? No hay reacción, y tampoco la concentración de A tiene efecto sobre la densidad del fluido, lo cual, bueno, puede ser importante en algunos casos, ¿no? Al estudiar elementos traza en agua, ¿no? La velocidad del flujo es constante, y por lo tanto el volumen del tanque es constante, ¿no? El volumen no cambia. Y eso significa que el flujo de entrada es igual al flujo de la salida, ¿no? Ahorita van a ver en el modelo cómo se usa esto. Dice, el proceso está operando en estado estable, entonces la concentración de la entrada se cambia repentinamente. Entonces lo que queremos es modelar, ¿no? Generar un modelo matemático de la concentración de ese compuesto químico como función del tiempo, es decir, cómo cambia esa concentración, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, haciendo un balance de materia en este sistema, tendríamos estas dos ecuaciones. La primera, no es la importante, la segunda sí va a serlo, ¿no? Entonces, el balance total de material o de materia en este sistema estaría dado por esta ecuación. Dice, la tasa de cambio del volumen, ¿verdad? Con respecto al tiempo es igual a la diferencia. Pero si acabamos de decir que el flujo de entrada es igual al flujo de salida, entonces esto es 0, ¿no? Y entonces esto reafirma la descripción que hicimos, que dice que el volumen es constante. Si resolviéramos esta ecuación, pues vamos a tener que su solución es un valor constante, ¿no? Entonces, la ecuación interesante es la segunda, ¿verdad? Que nos da el balance de la concentración del compuesto químico, ¿no?
Entonces, esta sería así, ¿no? La derivada del volumen por la concentración, aquí estoy suponiendo que es la concentración del compuesto químico A, ¿no? Es igual al producto del flujo por la concentración, flujo en la entrada por la concentración del compuesto químico A en la entrada, ¿no? Y menos, ¿no? el flujo en la salida por la concentración. O sea, lo que queremos modelar es la concentración del compuesto químico A dentro del tanque, ¿no? Ok, entonces esa es el CI, pues es la concentración en la entrada, ¿no? Como está aquí. Y C estaría dentro del tanque, ¿no? Y que es igual a la salida, pues, ¿no? Ok, esa es entonces la ecuación. Vean, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo están relacionados los parámetros que aquí estamos describiendo, ¿no? Como es el volumen y el flujo, con los parámetros de un sistema de primer orden, estándar. Es decir, con los parámetros ganancia y constante tiempo. Entonces, cuando tenemos un modelo matemático, podemos analizarlo, como vamos a ver. Entonces, lo primero es que, dado que el volumen es constante, y eso lo estoy expresando en esta ecuación, la 6.2, entonces podemos, en este producto, ¿verdad?, tomar como coeficiente el volumen. Y entonces la derivada, pues nada más sería sobre la concentración. Y no solo eso, sino que ese volumen aparecería aquí, ¿verdad? Volumen por la derivada de la concentración, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, pues la paso dividiendo el volumen, ¿no? Como está aquí, y del lado derecho, ¿no? Y entonces, esta ya es mi ecuación, ¿no? Diferencial ordinaria de primer orden. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, podemos obtener o determinar la concentración en estado estacionario. ¿Y cómo se hace eso? Pues suponiendo que no hay cambio, haciendo esta derivada igual a 0. Y resolviendo, pues, encontrando la solución, ¿verdad?, de esa ecuación algebraica resultante para C, ¿no? Entonces, hago este lado izquierdo 0, ¿no? Entonces me queda una ecuación algebraica. La puedo resolver analíticamente para encontrar el valor de C, ¿no? Aquí, pues aquí está. DC la hago, DC de T la hago igual a 0, y entonces voy a encontrar que la solución, ¿verdad?, de esa ecuación es C igual a CI. Con subíndice S, porque eso significa en inglés steady state, es decir, estado estacionario, ¿no? Listo. Entonces, CS es la concentración del tanque en estado estable o en estado estacionario. Y CI es la concentración en la entrada, ¿no? En estado estable también o en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que la hice, que obtuve aquí, ¿no?, haciendo la derivada igual a 0, la derivada de la concentración igual a 0, la puedo reescribir, ¿verdad?, en términos de estas nuevas variables CS y CIS. Y me quedaría así, ¿no? Esto, pues, más sustituyendo CIS y CS, ¿verdad?, igual a 0, ¿no? Porque esta la estoy haciendo aquí igual a 0. Bueno, entonces puedo hacer eso, pero ¿qué más? Aquí viene lo interesante, y esto lo vamos a ver todavía con mayor detalle cuando este concepto que es que voy a mencionar, lo vamos a ver también en linealización de sistemas. Pero vean esto, C subíndice S es una constante, ¿no? Porque es el valor de la concentración cuando este sistema, pues ya no cambia, ¿no? Se queda en ese valor, pues, ¿no? Entonces es una constante. Y la derivada de una constante, ¿a qué es igual? Siempre es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, vean, la que sí es variable es C, ¿verdad? Y puedo entonces escribir esta igualdad. Puedo decir, ¿verdad?, que la derivada de C, que es la variable, con respecto al tiempo, es igual a
derivada de, aquí me faltó la derivada respecto al tiempo, pero bueno, la derivada de esta diferencia, C menos CS. Pues sí, ¿verdad? Porque CS es una constante. Entonces, simplemente es notación, pues, ¿no? Pero que nos ayuda a introducir un concepto que en sistemas, en ingeniería de sistemas, es muy importante, que se llama variable desviación, ¿no? El valor de una variable en relación a un valor de referencia. Y eso es una variable desviación, ¿no? Entonces, imaginen una nueva variable, pues, ¿no? No sé, cualquier nombre, X, ¿no? Que es igual a C menos CS, ¿no? Esa es una variable de desviación. Pero lo que me permite hacer, bueno, esta manipulación, ¿no? Matemática, lo que me permite es reescribir esta ecuación, ¿verdad? Diferencial ordinaria de primer orden en términos de una variable nueva, una variable que le llamo variable de desviación, y que no es más que, repito, el valor de la variable en relación a otra, ¿no? Entonces, esta diferencia, pues, esa es la variable de desviación, ¿no? Entonces, vean, en vez de escribir derivada de C, pues pongo esta, derivada de esta diferencia con respecto al tiempo. Y lo mismo hago para CI, ¿no? Y esta C, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante y va a ser lo más en linealización de modelos no lineales, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta ecuación, la 6.5 es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, simplemente la voy a poner en forma estándar. Vean, 6.5 no está en la forma estándar que tiene una ecuación diferencial ordinaria de un sistema de primer orden. Quiero mostrar la primera, pero no sé por qué se quedó congelada mi máquina. Bueno, en la forma estándar, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos tau, ¿verdad? Aquí está ya. Tau es el coeficiente de la derivada de la variable, ¿no? Y, con respecto al tiempo, luego y, y luego, bueno, el lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a ponerse la ecuación, o podemos escribir esa ecuación 6.5 en la forma estándar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya dijimos que esto es, imaginémoslo como una nueva variable, ¿verdad? Entonces, este término lo paso para el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la variable dependiente, ¿no? Sería C menos CS, que es igualita a esta, ¿no? Entonces, para que esté en forma estándar, pues tendría que, en este caso, dividir entre F y multiplicar por V, ¿no? Este término pasó para el lado izquierdo, ¿eh? Por eso es positivo. Y de este lado, del lado derecho, aquí me faltó un paréntesis, por cierto, quedaría este término nada más. F entre B por CI menos CIS, ¿verdad? Pero voy a escribir en forma estándar esta ecuación 6.5. Repito, entonces tendríamos que, para que el coeficiente de este término, ¿no?, sea 1, tengo que dividir entre F y multiplicar por V. Y vean, eso es lo que sucede con el coeficiente del término donde aparece la derivada. Aquí está, ¿no? Multiplico por V y divido entre F. El lado derecho también, ¿verdad? Y al hacer eso, vean qué sucede. Divido entre F y multiplico por V, se cancela. Y por eso se cancelan, ¿no? F entre B, ¿no? Se cancela. O sea, hace 1, pues también. Por lo tanto, bueno, este es el resultado, ¿no?, al que llego de escribir en la forma estándar esta ecuación, en la forma estándar de un sistema de primer orden, esa ecuación diferencial, ¿no? Y me quedaría esto. Pero, ¿para qué hice esto? Pues para mostrarles que esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y que podemos identificar sus parámetros. Entonces, por eso dice aquí lo siguiente: la ecuación 6.6 es idéntica a la ecuación de primer orden, esta, ¿verdad?, que tiene
como coeficiente del término donde aparece la derivada de la variable, tiene tau, luego 1, ¿verdad? Es el coeficiente de y del lado derecho, k por u, que es la variable de entrada. Entonces, ¿quién es tau en este ejemplo? Pues el coeficiente que tenga el término donde aparece la primera derivada, que es v entre f. Aquí está. ¿Sale? Entonces, ya está. ¿Y cuánto vale la ganancia? K. Pues aquí estoy viendo que el coeficiente que tiene el término, o no el término, la variable de entrada, que es esta diferencia, ¿verdad? CI menos CIS, pues es 1. Entonces, por eso dice aquí K igual a 1. ¿Verdad? Y la variable Y, ¿verdad? Si quiero definirla, pues la puedo definir como esta diferencia. ¿Sí lo ven? Por eso decía aquí arriba, ¿verdad? Que imaginemos esta variable desviación, así se va a llamar, como una nueva variable, ¿no? Esta diferencia es C menos S o CI menos CIS, pues es una nueva variable. Entonces aquí está claro, ¿no? Que aquí realmente podría usar una variable nueva, ¿no? Cualquiera, en este caso Y, ¿no? Y U, pues es la variable de entrada, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Si podemos también aplicar transformada de Laplace y llegar a la función de transferencia de un sistema de primer orden, donde podemos identificar nuevamente la ganancia y tau. Pero el punto aquí, ¿verdad? El mensaje importante es que tengan una idea de qué representan esos parámetros. Hemos dicho, ¿verdad? En un sistema de primer orden tiene esta estructura, ya sea usando la ecuación diferencial o la función de transferencia, tienes los dos parámetros K, ¿verdad? Ganancia y constante tiempo tau, pero ¿qué representan físicamente? Bueno, pues aquí ya lo vimos, ¿no? En este ejemplo, pues claramente tau, pues tiene que ver con el volumen, ¿verdad? Y el flujo, ¿no? En este sistema, ¿no? En este ejemplo. Vamos a ver otro caso, ¿verdad? Un sistema de primer orden es un sistema o un proceso autorregulado, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, significa, dice, que si la entrada se cambia por otro valor, ¿no? La salida también va a cambiar, ¿no? A un nuevo estado estable, ¿ok? Y un proceso que no es autorregulado, dice la salida no va a cambiar, ¿verdad? Cuando haya un cambio en la entrada, ¿no? Entonces, este ejemplo lo que ilustra es que un sistema de primer orden, ¿verdad? Es un proceso, un sistema autorregulado. Entonces, tenemos otra vez un tanque. Es el mismo, ¿no? 6.1. El dibujito es el mismo, pues. Pero dice que ahora se incluye una reacción. Hay una reacción química, ¿no? Que incluye una descomposición, una transformación del compuesto químico A en otro posiblemente, ¿no? En un producto, por ejemplo. Entonces el modelo se modifica, vean, con este término, ¿no? Entonces la derivada otra vez del volumen por la concentración del compuesto A es igual al producto flujo, flujo en la entrada por concentración del compuesto en la entrada, menos flujo por la concentración. Y esto es una reacción química, esto es la representación de una reacción química, ¿no? Que consume el compuesto químico A, ¿no? Entonces, K1 es una constante, es un parámetro, es una constante de reacción que nos dice qué tan rápido ocurre esa reacción, simplemente, ¿no? Qué tan rápido, qué tan lento, ¿no? Nuevamente, si suponemos, ¿no? Que el volumen es constante, entonces podemos obtener solo la derivada de la concentración. Acuérdense que queremos conocer el comportamiento de la concentración de ese compuesto químico dentro del sistema, ¿no? Dentro del tanque.
Entonces, la V pasa dividiendo, ¿verdad? Estos términos, este también y este, ¿no? Y dado que en este y en este término aparece C, ¿no? La concentración, pues podemos hacer esta factorización, ¿no? Eso es simple, ¿no? Que también, como hicimos en el otro ejemplo, dice, suponiendo que el sistema está en estado estable, entonces la tasa de cambio, la derivada de la concentración con respecto al tiempo, la podemos suponer o hacer igual a 0. Y eso nuevamente, ¿verdad? Nos lleva, o el resultado que obtenemos es una ecuación algebraica, ya no es una ecuación diferencial. Y esa ecuación algebraica la podemos resolver. Es decir, podemos encontrar el valor de C nuevamente. ¿No? Entonces, haciendo aquí un poquito de álgebra, ¿no? Porque este término lo tenemos que pasar al lado izquierdo, ¿no? Y luego, para eso factorizamos aquí, vean, ¿no? Porque todo esto se pasa para el lado izquierdo y entonces C, ¿verdad? En estado estable o en steady state, pues, por eso la S, pues todo esto va a pasar dividiendo. Aquí está, ¿no? Y ya tenemos que es igual CS. Y aquí está lo mismo que hicimos en el otro caso. Dice la forma de la variable desviación del modelo dinámico de ¿verdad? Ahora es que la derivada de C menos CS, ¿no? Con respecto al tiempo. Y lo mismo para la variable de entrada, ¿no? O la concentración, pues en la entrada. Esa es la variable de entrada del sistema. Entonces, FB, ¿verdad? Por CI menos CIS, ¿verdad? Y esto lo cambiamos por esta diferencia, C menos CS. CS. Y nuevamente, como en el caso anterior, pues podemos hacer la siguiente, escribir este modelo en la forma estándar, ¿no? De un sistema de primer orden. ¿Por qué? Bueno, aquí está la primera derivada de, otra vez, imaginémoslo como una nueva variable, esta es la misma, entonces este término lo paso para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si quiero escribir esta ecuación en forma estándar, pues tendría nuevamente, ¿verdad?, que hacer eliminar, ¿no? Eliminar este coeficiente para hacerlo igual a 1, ¿no? Y eso significa que tengo que dividir, ¿sí? Dividir todos los términos de esta ecuación 634, o sea, el que contiene la primera derivada, y entre f entre b más k1. De esta manera elimino o hago 1, ¿verdad? El coeficiente de el término donde aparece C menos CS, nada más, como está aquí, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces vean como el lado derecho, o sea, que es la entrada, la variable de entrada, pues tengo este coeficiente f entre b, aquí está, dividido entre f entre b más k1, ¿no? Esta ecuación ya está en la forma estándar, ¿no? De un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, ¿quién está? Ah, bueno, aquí está, el coeficiente de el término que contiene la primera derivada, ¿no? Entonces, todo esto está. ¿Quién es la ganancia? Todo esto, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿verdad? Y observe que esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Podríamos agregar ecuación diferencial ordinaria de primer orden, en la cual se pueden identificar los parámetros, ¿no? Sus parámetros, tau, aquí está, y k, ¿no? Donde nuevamente podremos decir, ¿verdad? Que la diferencia C menos CS es Y, ¿no? Y la diferencia CI menos CIS, pues eso, y listo, ¿no? Entonces ya tenemos mostrado, pues, ¿no? Que en este segundo ejemplo, pues también tenemos un sistema de primer orden con estos parámetros. Y nuevamente, vean, pues, ¿no? En este caso es más claro, ¿no? Físicamente, pues, cómo se obtiene, a qué es igual, ¿verdad? Esa llamada constante
constante tiempo tau y la ganancia, ¿no? Pues no es más que, o bueno, tiene que ver con los parámetros, ¿verdad? O las variables que aparecen en el modelo, ¿no? del sistema. En este caso el volumen y flujo, ¿no? Y bueno, y este otro parámetro K que aparece aquí, ¿no? Que apareció en este nuevo problema, esta constante, ¿cómo dice ahí? Constante de reacción, ¿no? Sí. Bueno, entonces espero que esto complemente, pues la descripción de un sistema de primer orden es estándar. Entonces los que vamos a ver ahora pues son sistemas de primer orden, ¿no? Pero especiales. Entonces uno de ellos que empecé a mostrar la vez pasada es el sistema de primer orden con tiempo muerto, así se dice, o retraso. Vean qué es lo nuevo. Bueno, lo nuevo es la presencia de esta variable teta, ¿no? Si no existiera este término, ¿verdad? Pues sería, esta ecuación 650 sería igual a 6,1, ¿no? Entonces, aquí en la variable de entrada, ¿verdad? En vez de ser nada más u de t, ¿no? O de depender, pues, la variable de entrada u del tiempo, depende de esta diferencia, donde teta es un tiempo, ¿no? Por eso dice aquí tiempo muerto o tiempo de retraso, ¿no? Entonces, teta se conoce como tiempo de retraso o de retardo, ¿no? O tiempo muerto también. Entonces, suponiendo condiciones iniciales, el valor de la variable de salida y en el tiempo 0 igual a 0, y también en el caso de la variable de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues calcular la transformada de Laplace de esta ecuación, ¿no? Aquí está, indicada transformada de Laplace del primer término, del segundo, ¿verdad? Y de esto. Entonces, lo nuevo otra vez es la transformada de Laplace de u de t menos teta, ¿no? Y eso es lo nuevo que hay que aprender. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Esto es igual a tau por s y de s menos y es 0. Pero estamos diciendo que y es 0, entonces este término, adiós, ¿no? Se desaparece. La transformada de Laplace de y, pues es y de s. Y k es un parámetro, una constante, entonces se queda ahí. Y lo nuevo es que la transformada de Laplace de una función, ¿verdad? Que contiene un retardo, como teta, es igual a una exponencial. Esa es la transformada de Laplace. E a la menos, ¿no? Teta, ¿no? Donde teta es el tiempo de retraso. S. Vean, aquí aparece, hay una S ahí, ¿cómo se llama? Con la teta, ¿no? Que no se alcanza a ver muy bien. Y luego UDS, esto ya lo sabemos también, ¿no? Entonces, este es lo nuevo. Trabajando con el lado izquierdo, factorizamos, ¿no? Y de S, y nos queda su coeficiente tau S más 1, ¿no? Y de este lado, K, E a la menos teta S, U de S, ¿no? Entonces, podemos despejar la variable de salida, ¿no? Y de S, y entonces el cociente, ¿verdad? Resultante de las transformadas de Laplace sería K, E a la menos teta S sobre, o entre tau S más 1, ¿no? U de S. Acuérdense que la función de transferencia, pues es el cociente, ¿verdad? De la transformada de Laplace de la variable de salida entre la transformada de Laplace de la variable de entrada. Por lo tanto, y de s entre u de s, pues esa es la función de transferencia, ¿no? Que en este caso, pues es igual a k, repito, a la menos tau s entre tau s más 1. ¿No? Aquí está. Esta es la función de transferencia. Entonces, de hecho, si separáramos, ¿verdad? Esta g de s igual a k, el cociente k entre tau s más 1, pues esa es la función de transferencia de un sistema de primer orden, ¿verdad? Normal. O estándar, pues, ¿no? O clásico. Y si luego multiplicamos nada más el numerador, ¿verdad? Por e a la menos tau s, pues ya, entonces este es un sistema de primer orden con retraso,
¿no? Y entonces, bueno, lo importante de esto es igual ver cómo es el comportamiento en el dominio del tiempo. Bueno, ya tenemos la función de transferencia, pero ahora en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la variable de salida? Entonces, ¿qué hemos hecho para el caso de un sistema de primer orden estándar? Pues aplicar transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Entonces, haciendo algo similar, bueno, aplicar una entrada, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿no? Para el caso de un sistema de primer orden estándar o normal, hemos aplicado una entrada conocida, por ejemplo, una entrada de escalón, ¿no? De cierta magnitud. Y lo mismo podemos hacer aquí, ¿verdad? Pero ahora para esta función de transferencia, ¿no? Entonces nos quedaría este producto, ¿no? Donde tau u entre ese es la transformada de Laplace de una entrada escalón de magnitud del tau, ¿no? Y bueno, pues tenemos que aplicar o obtener una transformada inversa, ¿no? Entonces, todo esto se puede escribir de esta manera. Tenemos que hacer la expansión de fracciones parciales, ¿no? Que se hace para un sistema de primer orden y listo. Pero lo más importante a recordar es el efecto del tiempo de retraso θ. La respuesta de este sistema de primer orden va a ser similar a la... A ver, voy a decirlo así. La respuesta a una entrada escalón de cierta magnitud, en caso especial una escalón unitaria, de un sistema o de una función de transferencia de un sistema de primer orden con retraso va a ser similar a la de un sistema de primer orden estándar. Lo único que que vamos a observar es que esa respuesta va a estar desplazada dependiendo del valor del tiempo de retraso. Va a estar desplazada hacia la derecha, pues, ¿no? Va a estar desplazada θ unidades hacia la derecha, ¿no? Entonces, en general, esto que estoy diciendo, de hecho, aquí está en palabras y aquí está en la ecuación 660, está expresado matemáticamente, dice, ¿verdad? El valor de la variable de salida y, ¿no? T es igual a 0 para el intervalo que va de 0 a θ, ¿no? Entonces, si es 0, pues entonces es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Va a estar, el comportamiento va a estar desplazado, porque vean, después y de t va a ser igual a esta expresión k por delta u, por por 1 menos e a la menos t menos tau entre θ, perdón, entre tau. Otra vez, e a la menos, entre paréntesis, t menos θ entre tau. Para todo tiempo mayor que θ. Pero esto, como vamos a verificar enseguida, ¿verdad? Esto no es más que la respuesta de un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, por eso dice aquí en palabras, dice, la ecuación 660 es meramente una traslación de la respuesta de primer orden en θ unidades de tiempo, ¿no? Y agregué estas dos simulaciones que les voy a mostrar, ¿verdad? Que muestran este comportamiento. Es decir, lo que voy a mostrarles es la programación, pues, de la ecuación 660, ¿no? Para un valor dado de θ, ¿no? De tau, etcétera, de k. Y luego vamos a ver que no existe, no podemos simular directamente esta función de transferencia de un sistema de primer orden con retraso, no la podemos simular directamente, al menos en MATLAB, como hacemos para cualquier otra función de transferencia de cualquier sistema, ¿no? No solo de primer orden, ¿no? Entonces, por la presencia de este exponencial, acuérdense que una función de transferencia la hemos definido como el cociente, ¿verdad? De dos polinomios, ¿no? Un numerador y un denominador. Y ahí especificamos coeficientes de ese polinomio.
Pero ¿cómo podemos especificar esta exponencial? ¿Verdad? No se puede. Entonces, lo que se hace es aproximar esa exponencial con un polinomio o con polinomios, ¿no? Como vamos a ver. Pero bueno, primero, déjenme mostrarles el comportamiento de esta ecuación para que se convenzan de que no es más que la respuesta de un sistema de primer orden estándar, pero desplazado hacia la derecha θ unidades de tiempo, ¿no? Entonces, estos archivos ya los subí, ustedes los pueden ver. Entonces, quiere decir simulación de un sistema de primer orden con retraso, ¿no? Del delay, ¿no? S1 OR delay, ¿no? Delay y delay 1. Primero delay 1. Estos sistemas de primer orden son muy importantes, jóvenes. En sistemas de control los van a usar mucho, ¿no? Por eso pues tenemos que estudiarlo, ¿no? Igual que sistemas, mientras carga MATLAB, igual que otros sistemas de primer orden especiales que vamos a ver también, que se llaman sistemas con adelanto y retraso. Estos sistemas son pues demasiado importantes o son muy necesarios al diseñar controladores, al diseñar sistemas de control, ¿no? Entonces, por eso es importante que también los conozcamos, ¿no? Bueno, aquí está una manera de cómo podemos simular la ecuación 660, dije, ¿verdad? La ecuación 660. Que nos da la respuesta de un sistema de primer orden, pero con retraso, ¿verdad? Con un retraso de θ unidades de tiempo. Entonces, aquí está, por ejemplo, voy a usar, ¿verdad?, este valor de θ5, para simplificar, ¿verdad?, ganancia del sistema de primer orden 1, tau, constante de tiempo, también 1, y una entrada, escalón, ¿verdad?, unitaria de 1 también. Entonces, defino un tiempo de simulación como vector. Inicializo el valor de la salida, ¿verdad?, en el tiempo 0, es igual a 0. Y luego, en un ciclo, ¿verdad?, voy a programar las dos ecuaciones, estas, ¿no? ¿Cuánto es el valor de y, ¿verdad?, para este intervalo que va de 0 a θ, y luego el valor de y para un tiempo mayor que θ. Eso es todo. Entonces, esta es una manera de hacerlo, ¿no? Defino esta variable t, ¿no? Bueno, mi vector tiempo lo definí aquí con esta variable time, ¿no? Entonces dice, mientras t, ¿no?, a la cual ya le asigné el primer valor, el primer elemento, ¿verdad?, de este vector time, ¿no? Mientras t sea menor o igual que el valor último de time, ¿no?, de este vector, pues voy a hacer un ciclo, ¿no? Entonces, vean, aquí está la condición, ¿no? Las condiciones de si el tiempo es menor, ¿verdad?, menor o igual que θ, o sea, si t, ¿verdad?, es menor o igual que θ, entonces y es 0. Entonces, al valor que tenía inicialmente, ¿verdad?, este vector que va acumulando la variable de salida, pues le voy a agregar un 0, ¿no? Por eso, esto es algo que nos permite hacer MATLAB, ¿no? La misma variable la actualizo, ¿verdad? Entonces, es un vector al cual le voy agregando 0, si esta condición es cierta. Pero si esto no se cumple, o sea, si ya tenemos un tiempo mayor que θ, ¿verdad?, entonces ese vector le voy a agregar, pues, todo esto, ¿no? Esta expresión k por delta u por todo lo que está entre el paréntesis, ¿no?
Aquí está. ¿No? Y listo. Y bueno, bueno, como estoy usando un ciclo while, mientras, ¿no? Mientras una condición se cumple, pues ejecuto todo esto, ¿no? Entonces tengo que incrementar el valor del tiempo, de t, ¿no? De esta manera. T igual a t más 0.01, porque ese es el incremento que usé aquí para tiempo, ¿no? Y listo. Entonces, si ejecuto esa simulación, ¿no? Y grafico time con y, ¿verdad? O sea, los vectores contienen la variable independiente, tiempo y la variable de salida, ¿no? Entonces van a ver cómo la respuesta, el comportamiento de la variable de salida y, pues se parece a la de un sistema de primer orden. Solo que desplazada, en este caso, 5 unidades de tiempo a la derecha, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? Yo puedo ser grande. Entonces, vean, el valor de la salida es 0, ¿verdad? Hasta que el tiempo es igual a teta, ¿no? Al tiempo de retraso, ¿no? Y luego ya es el comportamiento exponencial, ¿verdad? Que conocemos hasta alcanzar el valor final de 1, ¿no? Estamos aplicando una entrada de escalón unitario. Es decir, un sistema de primer orden, ¿verdad? Sin retraso, pues empieza aquí, ¿verdad? Empieza en 0, ¿no? Solo está desplazado hacia la derecha. ¿Ok? Vamos a ver enseguida que lo que mencionaba, de que un sistema de primer orden con retraso que va a tener esta función de transferencia, ¿verdad? Siempre, ¿no? Otra vez, donde K, ya saben, es la ganancia, tau es la constante tiempo y luego la exponencial, ¿verdad? Con exponente negativo y donde aparece teta, ya saben que es teta. No se puede simular, no se puede representar directamente esto en MATLAB. Es decir, no puedo construir el numerador y el denominador correspondientes a estos, ¿no? Como sí puedo hacerlo para un sistema de primer orden estándar, ¿no? Ahí la K es el numerador y luego tau y 1, ¿verdad? Son los elementos del vector del denominador. Pero aquí no se puede porque está esta exponencial. Y entonces se usa pues una aproximación, ¿no? Así se dice. Bueno, otra forma de simular esto mismo es usando vectores. A ver, voy a abrir el archivo S1 por delay. Entonces, igual, ¿verdad? Tengo teta, K, tau, ¿no? Tiempo de simulación. Y esto no se necesita aquí. Y luego con vectores. Esta función me dice me devuelve en un vector los índices en donde esta condición se cumple. Aquí estoy diciendo, encuéntrame, no, en este vector tiempo, cuando este tiempo es mayor que teta, ¿no? Esta línea me genera un vector y para almacenar la variable de salida, ¿no? Con puros ceros es un vector igual a el tamaño o la dimensión de t. De hecho, puedo mostrarles esto que estoy diciendo. Entonces, ¿sí? Entonces, el uso pues de la función esta find, ¿verdad? Es interesante, pero bueno, lo único que estoy diciendo es devuélveme en este vector, ¿verdad? Y de x los índices en donde se cumple esta condición. Entonces me va a devolver los índices en donde el tiempo es mayor que teta, ¿no?
Luego, dije Y, ¿verdad? Va a ser un vector que devuelve el número de, que genera un vector con puros ceros, pero que este vector es del mismo tamaño que el tiempo, el vector tiempo. Entonces, vean, ahí está con size, ¿verdad? Digo, ¿cuántos renglones tiene? Dice 2001, ¿no? Renglones y una columna. Y lo mismo es para T, ¿verdad? Y Y, pues es igual a puros ceros ahorita, ¿no? ¿Por qué hice eso? Pues porque la ecuación dice, la ecuación que estamos programando dice que la variable salida tiene puros ceros, ¿verdad? Para este intervalo. Entonces lo que estoy diciendo, bueno, ¿dónde debo almacenar el valor de Y que no es cero, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, como ya sé, ¿verdad? En qué posiciones del vector Y voy a almacenar los valores de Y que no son cero, pues esa es la segunda ecuación, ¿no? O el segundo valor que puede tomar Y, pues ¿no? Y listo. Entonces, bueno, si quieren ustedes, es una programación un poco elaborada, ¿no? Que usa vectores, no uso, es muy eficiente porque no uso ciclos, ¿no? Como en la otra, ¿no? While, ¿no? Pero al final voy a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces es otra manera nada más de programar esto, ¿no? Y ahí está. Es exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, de las dos maneras, pues estoy viendo que, la respuesta de un sistema de primer orden a una entrada, un sistema de primer orden con retraso a una entrada de escalón unitaria, pues bueno, ¿cómo es? Pues es la respuesta de un sistema de primer orden desplazado, ¿no? Eso es todo. Desplazado θ unidades hacia la derecha. Pues si cambiamos aquí, ¿cómo se llama? Θ, pues vamos a ver diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si cambio ese valor a 10, vamos a ver, pues vean, pues se desplaza más, ¿verdad? Se desplaza 10 unidades de tiempo hacia la derecha. Si utilizo un θ de 1, pues igual, ¿no? Bueno, eso es. Ok, nada más para que tengamos así como hice para el caso de un sistema de primer orden estándar, ¿verdad? Para que tuvieran una idea de físicamente qué representa, ¿verdad? O qué significa la constante tiempo y la ganancia. Igual, aquí es importante quizás ver θ, ¿no? ¿Cuál es el significado físico de θ, de ese tiempo de retraso, ¿no? Entonces tenemos este ejemplito, dice, considera un sistema, bueno, es un tanque, otra vez, ¿no? Un tanque de mezclado, pero ahora con tiempo muerto, ¿no? O con tiempo, con un cierto tiempo de retraso, ¿no? Dice, si la tubería de entrada tiene un volumen grande, ¿no? Significativo, va a haber un retardo dice, un cambio en la concentración a la entrada del tubo respecto a la salida del mismo, ¿no? Entonces, si el tubo, pues, tiene un volumen pequeño, bueno, el retraso no existe, ¿no? Pero si el volumen, ¿verdad?, de esa tubería en la entrada es grande, puede darse o se da este retraso. ¿Cómo puede representarse esto? Bueno, se calcula así. θ es igual a este cociente, ¿no? Volumen entre F, ¿no? Entonces, bueno, V subíndice P. Es el volumen de la tubería, ¿no? Y F es el flujo, ¿sale? Entonces, es una modificación, pues, del otro ejemplo que vimos, ¿no? Entonces, así se puede concebir, ¿no? Entender ese tiempo de retraso, ¿no? Y entonces,
esto cómo se... no, si tenemos este tanque pues de mezclado con tiempo muerto, es una modificación, repito, del que vimos antes, ¿verdad? Entonces dice, la relación entre la concentración a la salida de la tubería, ¿verdad? Sí, y la de la entrada, ¿no? Dice, es la concentración en la salida de la tubería... no, perdón. La relación entre la concentración a la salida de la tubería, CI estrella, dice, ¿no? Y la entrada de la tubería, CI, es que la concentración en la salida de la tubería es igual a aquella concentración que tenía en el tubo, que tenía el tubo en la entrada, ¿no? Teta de unidades de tiempo antes. Y entonces esta concentración se puede definir de esta manera, como la concentración, ¿verdad? Pero dependiendo, en la entrada, pero dependiendo de la diferencia de estos tiempos, ¿no? De T menos el retraso, ¿no? Es decir, lo que vimos acá arriba, lo que aparecía ver aquí en este modelo, ¿no? Les digo, normalmente una variable de entrada, pues solo decimos que depende del tiempo, ¿no? O sea, U de T. Pero este es un caso especial, ¿verdad? Esta variable de entrada depende de esta diferencia entre estos tiempos, ¿no? Entonces, y eso es, pues, ¿cómo se llama? El retraso, ¿no? O retardo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos si esta es nuestra variable de entrada, pues CI de T menos teta, bueno, pues ya podemos modelar este sistema, pero va a aparecer, ¿verdad? Ese retraso en la entrada, ¿no? Es decir, vamos a llegar pues a esta ecuación diferencial, ¿no? Este término lo podemos pasar para el lado izquierdo, ¿no? Porque vean aquí es C, pues, aquí es la derivada, primera derivada, aquí nada más es C, lo ponemos en forma estándar y llegamos a que la constante de tiempo, pues es, o debe ser V entre F. ¿Por qué? Porque este cociente que tiene C lo debo hacer igual a 1. Entonces tengo que dividir entre F y multiplicar por V, ¿no? Y así llego a esta tab, ¿no? Que sería el coeficiente de este término, ¿no? Donde aparece la primera derivada. Bueno, lo importante aquí era que tuviera esta idea, ¿verdad? De dónde, cómo se puede representar o cómo se representa ese tiempo de retraso, ¿no? Ok, entonces, lo que sigue, lo que voy a mostrarles es cómo se simula, ¿verdad? En general, un sistema en MATLAB, cómo se simula un sistema de primer orden con retraso, ¿no? Y lo importante es que recordemos que tenemos que aproximar este término exponencial con polinomios, ¿no? Y entonces hay dos aproximaciones, ¿no? Uno que se llama la aproximación de Padé de primer orden y otro de segundo orden, ¿no? Entonces, esta es la aproximación de Padé de primer orden. Es decir, este exponencial, ¿verdad? Con exponente negativo, donde aparece el tiempo de retraso teta, ¿verdad? Le vamos a aproximar con este cociente, ¿no? En el numerador vamos a tener, ¿verdad? 1 menos teta entre 2s, y en el denominador lo mismo, pero aquí con signo contrario, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo aproximamos con un sistema de primer orden, ¿no? Un sistema de primer orden, acuérdense, ¿no? Eso sí, no lo vayan a olvidar, ¿verdad? Es un sistema que tiene en el denominador un polinomio de grado 1, ¿no? Como es este. Está hablando de la función de transferencia, ¿verdad? Y en el numerador puede haber el estándar, ¿verdad? Vimos que solo contiene una ganancia, ¿verdad? Pero en general, un sistema de primer orden puede tener un polinomio, cualquier polinomio, como en el numerador,
Pero si el numerador, en el numerador, perdón, pero si en el denominador tenemos un polinomio de grado 1, entonces ese sigue siendo un sistema de primer orden, ¿no? De esto, ahorita vamos a hablar más de esto. Entonces, por lo pronto, lo que quiero es que veamos cómo se aproxima ese término exponencial, ¿verdad? Entonces, esta es la aproximación de primer orden. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un sistema de primer orden, porque en el denominador tenemos un polinomio de grado 1. Pero también se puede utilizar esta aproximación. Esta se llama de segundo orden. ¿Por qué? Nuevamente, veamos el denominador. Es un cociente, ¿verdad? Que contiene un polinomio en el numerador, otro polinomio en el denominador. Pero si vemos el del denominador, tenemos un grado 2 aquí, ¿verdad? También aquí, ¿no? Entonces por eso se llama así. Lo interesante de estas aproximaciones, ahorita lo van a ver, es la respuesta, ¿no? Que presenta este sistema cuando se aplica una entrada, por ejemplo, escalón, ¿no? Unitario. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Que tenemos la función de transferencia de este sistema con esta función de transferencia g de s, ¿verdad? Igual a e a la menos 5s entre 5s más 1 es la función de transferencia de un sistema de primer orden con retraso, ¿verdad? O sea, es similar a esta, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo simulo en MATLAB esto? ¿No? Entonces vamos a usar la aproximación de PADE de primer orden y la de segundo orden, ¿no? Para ver el comportamiento del sistema cuando apliquemos una entrada escalón unitaria. Entonces, para eso generé este archivito en MATLAB que se llama S de simulación, PADE y 1 ord, ¿no? Primer orden, ¿no? S, PADE, 1 ord. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, el valor del tiempo de retraso, ¿verdad? En este caso es 5, ¿no? Entonces, teta vale 5. Y vean cómo tenemos que generar el numerador, ¿verdad? Que va a aproximar. Aquí debe haber puesto como comentario, ¿verdad? Aproximación aproximación de primer orden, ¿no? De PADE, primer orden. Entonces, viendo la aproximación de primer orden, esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué tengo en el numerador con el que estoy aproximando el exponencial? El coeficiente de S es menos teta entre 2, ¿no? Entonces, puedo definir un vector que le estoy llamando num-e, para recordar que es el numerador de la aproximación del exponencial. Entonces, menos teta entre 2. Y luego, 1. Este es el término independiente, ¿verdad? Y con el denominador, pues hago lo mismo, ¿no? Pero cambia el signo. Entonces, sería teta, el primer coeficiente sería teta entre 2 y luego 1, quizá, ¿no? Y para cualquier sistema de primer orden, ¿verdad? Como en este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el coeficiente, perdón, cuál es el numerador? Esta función la puedo escribir como 1 entre 5s más 1 por e a la menos 5s, ¿verdad? Entonces, el numerador del sistema de primer orden normal, pues es 1, ¿no? Y entonces defino otra vez un vector, ¿verdad? Que llamo numerador, ¿no? Con 1. Y el denominador, pues tendría el coeficiente de S, ¿no? Que es 5 y 1. Y es lo que está aquí. Y luego debo generar la función de transferencia, pero ya considerando, ¿verdad? El numerador con el que aproximé el exponencial y el numerador de la función de transferencia, el sistema de primer orden.
Bueno, la función esta, convolution de MATLAB, me permite hacer el producto, pues, de esos vectores, ¿no? Y es lo que está aquí. Dice, esta función de MATLAB nos regresa a la convolución de los vectores U y B, ¿no? Entonces, es lo que quiero. ¿Sí? Y entonces, simplemente aquí convolution y de paso los numeradores, ¿no? En el orden que quieran, ¿no? Podría ser primero num e y luego num, ¿no? Y lo mismo para el denominador, ¿no? La función de transferencia necesita un numerador y un denominador, ¿no? Eso ya lo hemos usado. Entonces, la convolución, pues, ¿no? De los denominadores, ¿no? Digo, para no hacer el producto, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer ese producto, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo o qué voy a tener al final? Pues una función de transferencia como esta que se indica, ¿verdad? Aquí en las notas, ¿no? Es una función de transferencia nueva, ¿verdad? Que es una aproximación de esta. Por eso se llama G1DS, ¿no? Este es GDS y esta es la que estoy aproximando con la aproximación de PADE de primer orden, ¿no? Ahí está. Aquí está factorizado, ¿verdad? Dice menos 2.5s más 1. Y bueno, en el denominador, vean que ya no es un polinomio de primer grado, sino que es uno de segundo. ¿Por qué? Pues porque estoy multiplicando, ¿verdad? Este denominador con este. ¿Sale? Entonces, por eso es una aproximación, ¿verdad? Y entonces, pues es claro que si yo aplico, ¿verdad? Una entrada, escalón unitaria, ¿verdad? A esta aproximación, pues va a ser, bueno, voy a obtener un comportamiento interesante y nuevo, ¿no? Que no habíamos visto. ¿Mm? Y bueno, pues igual para el caso de la aproximación de PADE de segundo orden, pues bueno, tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? Ahorita lo hacemos. Y bueno, pues ahí está esa es la respuesta de ahora de mi sistema de primer orden, ¿verdad? Con retraso, ¿verdad? Esto no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, vean cómo nuevamente, bueno, este comportamiento, ¿verdad? Esto se llama respuesta inversa. ¿Por qué inversa? Pues porque toma valores negativos, ¿no? Aquí está el 0. Y un sistema de primer orden, hemos visto, ¿verdad? Que pues, tiene una respuesta hacia arriba, ¿no? A partir de 0. Entonces, esta no. Hay un mínimo, pues, ¿no? Negativo, y luego empieza ya a aumentar, ¿verdad? El valor de la variable de salida. Entonces bueno, eso es por la aproximación que estamos haciendo y, bueno, por ¿cómo se llama? Pues el tiempo de retraso, ¿no? Aquí otra vez, digamos, hasta que toma el valor de 0, ¿verdad? Pues ya empieza todo eso, todo este tiempo, vamos, lo podemos ver o entender como un tiempo de retraso, que no es igual, como vimos, ¿verdad? El comportamiento teórico, ¿no? Que mostramos era, si uso un teta de 5, pues la respuesta, ¿verdad? Está desplazada, es lo que acabamos de ver. Pero como aquí estamos aproximando, ¿verdad? La exponencial con polinomios, pues ya no se cumple exactamente eso. Sin embargo, vemos que hay un tiempo de retraso. Este comportamiento que le llamé respuesta inversa, pues tiene que ver con el efecto del tiempo de retraso, ¿no? ¿Ok? Y lo demás, bueno, pues es como un caso de un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, esto es lo que van a usar, ¿verdad? En sistemas de control.
cuando aproximen el comportamiento de un sistema, ¿verdad? De un sistema, de cualquier sistema, lo aproximen con el comportamiento de un sistema de primer orden, pero con retraso, y les digo que eso se usa mucho, pues van a tener que hacer usar esta aproximación o la de segundo orden, ¿no? Ok, entonces la otra, vamos a ver la otra. Para esta misma función de transferencia, pero ahora voy a usar esta aproximación de segundo orden, ¿no? Y vamos a ver cómo es la respuesta cuando le apliquemos una entrada a escalón unitaria también. Entonces, este se llama S para D, segundo orden. Oh, no, la ejecuté. No, quería abrirla. Primero la abro. Ahí está, ¿no? Entonces, nuevamente, este es el valor de... Aquí también debería agregar, ¿verdad? El comentario. Esto lo pueden ustedes agregarlo, ¿no? En su archivo. Pero ahora sería aproximación de PADE de segundo orden. ¿No? Y entonces está el tiempo de retraso, teta, y el numerador, no, otra vez, vean, definimos un numerador para la aproximación del exponencial. Entonces es ¿verdad? Entonces vean, el término, perdón, el término de segundo, el término cuadrático, ¿qué coeficiente tiene? Teta cuadrada entre 12. Quizá. Teta cuadrada entre 12. Luego, el término donde aparece S, menos teta entre 2. Aquí está. Y luego 1, ¿no? Ya está el numerador. Igual para el denominador, teta cuadrada entre 12. Aquí todos son positivos, entonces luego teta entre 2 y 1, ¿no? Y ya tengo el numerador y denominador, ¿no? Los dos polinomios con que voy a aproximar la función exponencial, ¿no? Y luego esta es la función de transferencia, bueno, el numerador y denominador de la función de transferencia en un sistema de primer orden, ¿no? Con ganancia 1 perdón, sí, ganancia 1 y constante tiempo 5, ¿no? Y igual que en el otro caso, pues usando la función convolution, multiplicamos los numeradores, ¿no? Y los denominadores, ¿no? Y listo. Entonces vamos a obtener una función de transferencia de un grado mayor, ¿verdad? En el anterior tuvimos una función de transferencia de segundo orden. ¿Por qué? Porque el denominador tenía un polinomio, o el grado del denominador era 2. Aquí vean, es 3. Por lo tanto, estamos usando, o la aproximación, ¿verdad? Al final es de un sistema de tercer orden, ¿no? Estas funciones de transferencia, bueno, ya que apareció, ¿verdad? Esa es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Una vez, o saber, ¿verdad? Vamos a saber el comportamiento de estos sistemas de cualquier orden una vez que sepamos el comportamiento de un sistema de primer orden y segundo orden. Bueno, pero bueno, en general las funciones de transferencia sí son, así ya hemos visto un poco esto, ¿no? Podemos tener cualquier polinomio, ¿verdad? En el numerador y también el denominador. Es decir, los grados estos, dijimos, en general, va a ser el grado del numerador puede ser m y el grado del denominador puede ser n, ¿verdad? En fin. Entonces, listo, podemos simular. Y ahí está, ¿verdad? Otra vez hay una respuesta inversa, ¿no? Es el efecto del tiempo muerto. Bueno, no solo inversa, aquí hay un pequeño pico, ¿verdad? Al inicio y luego hacia arriba y luego hacia abajo, ¿verdad? En fin, esto es el comportamiento que ahora se obtiene por el tiempo muerto, ¿no? Pero recuerden, es una aproximación, ¿verdad? De la exponencial, ¿verdad? Porque no hay manera de simular estos sistemas de manera directa, ¿no? En MATLAB.
No hay manera de definir esta función de transferencia porque aquí no existe ninguna función de transferencia, ¿verdad? Un término exponencial. Ok. Listo. Entonces, estos sistemas, pues, de primer orden con tiempo muerto son un caso especial, ¿verdad? De sistemas de primer orden. También lo son estos sistemas que se llaman integradores, ¿verdad? O procesos de sistemas integradores. ¿Por qué? Porque se llaman así porque solo van a tener el término, en el denominador, el término donde aparece S. A ver, voy a adelantar tantito. Aquí. Es decir, ya recordando otra vez, la función de transferencia de un sistema de primer orden, ¿verdad? Es K entre tau S más 1, ¿verdad? Esa es la función de transferencia estándar, ¿no? Pero el caso de un sistema que se llama integrador no tiene el 1, ¿no? Entonces, solo va a tener el término donde aparece S, pues, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, el ejemplo dice, consideremos un tanque de almacenamiento de agua con flujos de entrada y salida que pueden ser ajustados independientemente, ¿no? Inicialmente el flujo de entrada es igual al flujo de salida, ¿no? El tanque tiene una altura inicial de agua y una altura final, que es la altura, ¿no? Entonces, si en un determinado tiempo se incrementa el flujo de entrada, queremos conocer, dice, cuándo el agua se desborda, ¿no? Entonces, bueno, la ecuación de balance es esta, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida, ¿no? Aquí está. V es el volumen del tanque. Si suponemos una sección transversal constante, ¿verdad? Entonces podemos escribir, ¿verdad? Ese volumen en función de la altura y de esa sección transversal, ¿no? Es decir, volumen sería igual a A por H, pues, ¿no? Pero si A es constante, entonces ya no aparece aquí en la derivada y la saco, pues, ¿no? De la derivada como coeficiente y la paso del lado derecho dividiendo. Entonces me queda esto, ¿no? Nuevamente, las variables estas famosas de desviación, ¿verdad? Que me permiten escribir mi ecuación original en términos de una nueva variable, ¿verdad? Que es esta diferencia, ¿no? H es la altura de la columna, ¿no? Menos el valor de esa columna en estado estacionario. Y esto lo obtengo al hacer la derivada esta igual a 0 y bueno, resolver, ¿no? Esa ecuación. Que me llevaría a esto, F y S igual a F o S, ¿no? En fin. Entonces, esta ecuación pues la puedo escribir simplemente usando variables de desviación, ¿no? Que son diferencias, ¿verdad? ¿No? Vamos a suponer que F0 es constante, dice, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Que FO es igual a FOS, ¿no? Si FO, por flujo de salida, es constante, pues quiere decir que es igual al flujo de salida en estado estacionario. Es decir, se da esto, pues, y esto, ¿a qué me lleva? Pues que este término desaparece. ¿Vale? Por lo tanto, nada más me quedo con esta derivada igual a 1 entre A por esta diferencia, ¿no? Que es la variable de entrada, de hecho, FI, ¿no? Entonces, vean que esta ecuación se tiene la forma, ¿no? Derivada de Y con respecto al tiempo es igual a KU, donde U, bueno, vamos a ver, Y sería
la diferencia h menos hs, ¿verdad? K es el coeficiente, es la ganancia, sería 1 entre A, y U, pues sería esta diferencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué le ven a esta ecuación? Pues que no tiene el término donde aparece la variable, ¿verdad? Si comparamos esta derivada de y con respecto al tiempo, igual a KU con la 6,1. Pues no tiene este término, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, si obtenemos su transformada de Laplace, vamos a ver, aquí llegamos, ¿no? Pues, obtenemos la transformada de Laplace de esta ecuación, pues vean lo que tenemos, S de S por Y de S menos Y0, esto ya sabemos que es igual a 0, y esto es igual a K por U de S, ¿no? Y entonces, si despejamos Y de S, ¿no? Esta S pasa dividiendo nada más el lado derecho, ¿no? Esto es la función de transferencia, entonces, especial, ¿verdad? Para el caso de como decíamos aquí al inicio, un integrador, ¿no? ¿Sale? Entonces, no hay, en la función de transferencia, en este caso, no está el término independiente, ¿verdad? Porque lo vean. Esta es la función de transferencia del sistema de primer orden. Entonces, podemos tener una ganancia y luego tau, ¿verdad? Tau es el coeficiente de S, entonces tau existe, pero este término no, ¿verdad? Entonces, otra vez, esta es una función de transferencia de un sistema de primer orden, pero especial, ¿verdad? Que se llama integrador, ¿no? También van a aparecer mucho, ¿no? Es decir, aquí la función de transferencia, ¿verdad? Sería y de S entre U de S es igual a K entre S, ¿verdad? Nada más. Y lo mismo, bueno, a este sistema pues, podemos aplicar una entrada, ¿no? Escalón de cierta magnitud, ¿no? De magnitud delta U, ¿no? Como se indica aquí. Y entonces nos quedaría, ¿verdad? Por cierto, aquí está mal. Este no es U de S. Ah, no, sí, este sí es U de S. Pero aquí ya no. Aquí es Y de S, ¿no? Porque quiero conocer el valor de la variable de salida, ¿verdad? Cuando le aplique una entrada escalón de magnitud delta U, ¿no? Entonces, esta es la expresión resultante, S por S, ¿no? S cuadrada, pero aquí es Y de S. Y bueno, tengo que aplicar transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Para poder llegar al resultado, ¿no? Entonces aquí está. Y de T, transformada inversa de Laplace de Y de S, ¿no? Igual a transformada inversa de Laplace de K, delta U, S cuadrado, ¿no? Y esto pues lo podemos, de hecho lo podemos resolver en forma analítica, ¿no? Entonces es Y de T es igual a K por delta U por T, ¿no? Esta es la solución. Porque la transformada inversa de Laplace de 1 entre S cuadrado es T, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo será esta respuesta? Imaginen que es K igual a 1, ¿no? La ganancia, pues, luego la entrada, escalón, fue unitaria, entonces es Y de T igual a T. Entonces es una rampa, ¿no? ¿Okay? Ese sería el comportamiento de un sistema o proceso, ¿verdad? Que tiene un integrador, ¿no? Pero entonces vean cómo es un caso especial, pues, de una función de transferencia de un sistema de primer orden. Y entonces los integradores, ¿verdad? Como aquí se indica, ¿verdad? Siempre van a tener un polo en el origen, ¿no? Acuérdense, los polinomios que aparecen en una función de transferencia o a los polinomios, mejor, a los polinomios que aparecen
en una función de transferencia, el que aparece en el numerador, ¿verdad? Y el que aparece en el denominador, podemos calcularles, podemos obtener de ellos sus raíces, ¿no? En un sistema de primer orden, pues no hay polinomio en el numerador, ¿verdad? Pero en el denominador sí, ¿verdad? Entonces podemos obtener la raíz, es decir, la solución de este polinomio de este denominador. Y a esas raíces, ¿no?, se le llaman polos en el caso del denominador, y en el caso del numerador se llaman ceros, ¿no? Entonces, cuando ahí dice que tenemos un polo en el origen, es que, ¿cómo obtengo la raíz de este polinomio? Pues hago, el denominador lo hago igual a 0, ¿verdad? Entonces diría tau s más 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces quiero saber el valor de s, pues, ¿no? Entonces despejo s, pues, ¿no? Entonces me quedaría igual a menos, ¿no? El 1 pasa al lado derecho, entonces me quedaría s es igual a 1 entre tau, ¿verdad? Esa es la raíz. Ese es el polo, ¿no? Pero cuando tengo, como en el caso del integrador, eso, como en el caso del integrador, ¿qué tenemos? K entre S, ¿no? Es la función de transferencia, como aquí dije, ¿verdad? Es Y de S entre U de S, ¿no? Esa es la función de transferencia. Y eso es K entre S, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la raíz, ¿no?, del polinomio, porque este es un polinomio, ¿no?, del denominador, aunque nada más aparezca S, ¿qué tengo que hacer? Pues igualar, ¿verdad?, ese polinomio a 0. Y ya, ¿no? O sea, S, no hay más, ¿no? S es igual a 0, ¿no? Y entonces, por eso dice aquí, observe que la ecuación 669, o sea, esta es la que estoy analizando, dice, la función de transferencia del proceso tiene un polo en S igual a 0, ¿no? Esa es la definición, de hecho, de un sistema integrador, o de lo que es un integrador, ¿no? Que siempre va a tener polos, puede haber varios, pero bueno, en este caso, si es un sistema de primer orden, pues tenemos uno, ¿verdad? En 0, ¿no? Entonces, esto lo vamos a mencionar más todavía, ¿no? Las raíces, repito, del polinomio del numerador, ¿no?, de una función de transferencia, se llaman ceros. Y de hecho, en el siguiente tema, ¿no?, en lo que son los sistemas de adelanto y retraso, va a aparecer esto. Y les voy a mostrar cómo se tiene, ¿no?, para una función de transferencia, ¿no?, que habíamos definido. Eso, los ceros y los polos. Las raíces del denominador, entonces, se llaman polos, ¿verdad?, y las raíces del numerador se llaman ceros. Ok, entonces, ya terminamos, ¿verdad?, lo que se refiere a sistemas de primer orden. Estos son los sistemas de primer orden más complicados, pero que son así como ya mencioné, ¿verdad?, que los sistemas de primer orden con retraso son muy útiles en teoría de control, ¿verdad?, en diseño de controladores, igual estos sistemas adelanto y retraso. Entonces, cuando faltan 2 minutos ya me detengo, ¿no? Entonces, la siguiente vez acabamos bien esto. Pero vean lo que dice aquí. En sistemas en los que se involucra control de procesos, pues estos modelos son fundamentales, ¿no? ¿Qué vemos aquí de diferente bueno, con lo que hemos visto hasta ahora? Ajá, que ahora sí, en el numerador no solo tenemos una ganancia o un término exponencial, ¿verdad?, sino que tenemos un polinomio, ¿no?, de grado 1, ¿no? Entonces, la variable y de s es igual a k es la ganancia, pero en el numerador, vean, tau 1, s más 1. En el denominador,
tau 2, a ver, ¿qué dije aquí? No dije bien esto. Tau 1, S más 1. Y luego tau 2, S más 1. Es decir, tenemos dos constantes tiempo, ¿verdad? Dos taus. Y entonces, hablando de estas raíces que había señalado, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, en esta representación, cuál es el cero o cuál es la raíz de este polinomio en el numerador? Pues tendríamos que escribir tau 1, S más 1 igual a 0. Y despejamos S, ¿no? Y eso me lleva a menos 1 entre tau 1. Ese es el cero, ¿no? De esta función de transferencia. ¿Y cuál es el polo? Pues menos 1 entre tau 2, ¿no? Esa es la raíz del denominador, ¿no? Muy bien. Ahí le dejamos, ¿no? Por hoy. Entonces, ya nos vamos a ver este último punto y pasaremos a los sistemas de segundo orden, ¿no? ¿Alguna pregunta? Así está poniendo más interesante, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, pues nos vemos el martes. ¿Ok? Listo, profesor, hasta luego. Sí, ándale pues. Hasta luego, profe. Ándale. Hasta luego, profe.